¿Te calles? Perdón. Es que habéis algo más... Hermano, 3 notas. Venga, cállate. Hoy en Podcast, el Patatitas, adelante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de cuándo nos estés escuchando. En efecto. Buenas... por si hay algún extraterrestre entre nosotros. Quería daros la bienvenida a esta entrevista que me van a hacer a mí. No sé por qué coño estoy presentando Pareces yo. el puto presentador. En efecto, hoy, queridos teleoyentes, espectadores y María, vamos a hablar de El Patatitas, un escritor de esta nueva era. Una época un poco contagiada, digamos, por la mediocridad y la mentira en estas redes sociales, el cual nos va a presentar hoy un libro muy especial que ha escrito. De hecho, creo que lo trae en primicia, ¿verdad? Efectivamente, Vale, Paco. suficiente. Me llamo Francisco, por la cara. Eh, Antes de nada, muchas gracias por venir, porque además nos presenta su libro en primicia, que ¿cómo se llama? Las aventuras de Javi. En efecto. Y, en fin, aparte de esto, ya sabemos, conocemos a El Patatitas, un escritor de un alto calibre, que llega incluso a niveles de, ¿qué diríamos? Michael Jordan, escribiendo. Entonces, aparte de ello, al ser un ilustrado de este calibre, vamos a poder incluso hablar de unos tipos de debates de tertulia que hemos visto por internet ahora antes de hacer esta mierda. Toma, tío. Y, en fin, cuéntenos, háblenos de su libro un poco, haznos un pequeño resumen y... Buenas tardes. Bueno, las aventuras de Javi tienen un poco que ver con mi anterior libro, que es La Odisea de Javier, que recientemente se tradujo al vasco, Las aventuras de Xavier, y al catalán, Les aventuras de Xavier. Me siento muy orgulloso de este último porque veo que estamos traspasando fronteras nacionales y nos expandimos levemente al extranjero. ¿Cómo decir Entonces, esto? Eh, las aventuras de Javi un me momento, costó un... antes de nada, eh, creo que va a darnos unos datos así rápidos de cómo elaboró usted esa obra de arte. ¿Puede contarnos eso y a continuación pasaremos a un breve resumen muy corto en el que le pondremos música de fondo para que esté todo correcto y crear un ambiente correcto para su divulgación y sobre todo para mi amigo Juan? Perfecto. Bueno, pues las aventuras de Javi realmente no me costó trabajo escribirla, puesto que todo fluyó libremente de mi cabeza hasta el ordenador. En este libro se puede ver claramente mi influencia de Torrente, Gran ya escritor, que soy... ¿Qué? gran escritor Torrente. ¿Dónde lo sabe? No, es un actor, pero sí, de vez en cuando también escribe. De hecho, le dedico unas breves palabras antes de comenzar la obra. Y Ahora, en honor a él, perdona que te interrumpa, pero puede ser que también te hayas influenciado de... Ahí, ¿cómo se llama? De Cuarto Milenio, Jorge Jiménez. Se llama así, ¿verdad? el señor Iker Jiménez, Iker Jiménez, como el portero, pijo. De Iker Jiménez por ese acentillo que tiene su voz, ¿no? Ese resquemor, ese enfatizamiento de su boca en mis labios. No estoy de broma, ¿eh? Te corta rollo, presentado. Puto rito vejido aquí. Por la cara. Bueno, discúlpeme, es sinceramente, que no vamos muy bien de tiempo y me suda la polla como hiciste el libro. Si nos puedes contar un breve resumen de unos... ¿Qué decirte yo? Unos... 1 minuto y medio, dos, como mucho, incluso medio minuto, si quieres. a ver, perdone, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro y Pues eso vas a hacer, gilipollas, ¿sabes? No, tu puta vida de mierda, ¿sabes? La suda torrente de su puta madre, tío. voy a hablar de todo lo que sea necesario. Eh, A Quería continuación, referirme a Torrente, perdone, 100 euros en su perdone, banco. he dicho perdone,
porque a cada capítulo que terminaba me hacía una pajilla. Eh, el libro lo escribí en 2 días, tiene 64 capítulos y, Largo. y bueno, usted verá, ahora levanto 600 con el brazo derecho. Bueno, y el libro lo escribí desnudo, apoyado sobre un gato siamés, Pero pero solo la parte... todo el libro lo escribió en esa posición. sí, Debió efectivamente. de acabar incómodo usted y el gato ni hablemos de él, ¿verdad? El gato ya no sentía nada, ¿Estamos hablando de porque... que era Doraemon ese gato? No, estamos hablando de que es el gato disecado al que le hablaba mi abuelo antes de morir. Doraemon. Yo me lo situaba debajo de la rodilla izquierda Ajá. y ahí el rocecillo de los pelos suyos con los míos de los huevos hacía que surgiera todo más fácil. Los dedos iban solos escribiendo y así es como tuve que borrar la primera página porque solo había escrito jejejejeje. Eso le sucedió también a Hola, soy Germán, ¿no? Que tuvo que pasar un periodo de adaptación lingüística, ya dado que no sabía pronunciar bien, era tartamudo, tartaja. Mi madre trancaja y tuvo que aprender a vocalizar porque él en su canal de YouTube empezó a escribir Hola, soy jejejeje, pues se pilló el tonto. Y tuvo que pasar ese periodo de adaptación. Es increíble las similitudes que tiene con, con, con mucha gente, ¿verdad? Pues fascinante dato el cual desconocía, ¿eh? Pero peor fue lo que le pasó a Shakespeare. Yo solo tuve que borrar una página. Pero a él se le colgó el ordenador mientras escribía Romeo y Julieta. Y lo reescribió completamente. De hecho, el primer libro, Julieta seguía siendo una mujer, pero Romeo era un enchufe. De hecho, acuérdate del primer libro, cuál fue la Odisea, ¿no? Que creo que empezó a escribirlo en una piedra. Y un amigo suyo, el gilipollas, que se llamaba Humberto, tiró la piedra. ¿Sabes al río esto para que bote? Pues hizo lo mismo y se le perdió el libro. Bueno, se le perdió el libro y la mano porque era leproso, pero sí, era increíble. Sí, la verdad es que en ese momento Homero Simpson se cabreó bastante porque le hayan destruido su mejor libro. Exacto. Disculpe un momento, creo que han contactado con nosotros en línea. Uno de tus seguidores te va a hacer una pregunta, ¿vale? A continuación. ¿Conectamos? Sí. Sí, sí. Hola, el patatita. Bueno, yo soy muy seguidor tuyo. Desde aquí, desde Málaga. Y pues te quería preguntar que... A ver, antes de nada, que muchas gracias por escribir todos los libros. El anterior de la aventura de Javi, que fue el de autobiografía de la duquesa de Alba, que fue muy bonito. Y, y muchas gracias. Y una pregunta, ¿tú has probado a escribir con la izquierda? Es que... ¿Tú te acuerdas que Rafa Nadal es diestro, pero juega con la izquierda y juega mejor? Entonces, a lo mejor te escribes con la izquierda, te facilita un poco, ¿sabes? Porque como en la izquierda tenemos la idea... Bueno, en fin, se me quema el cocido, ¿sabes? Que muchas Perdona, gracias y que... Y perdona, que no, ¿cómo te llamas? si esto es un audio de ella grabado, si no es ninguna llamada, digo que muchas gracias, que se me quema el cocido, que lo he puesto ahí el... Pijo, ¿cómo se llama esto? Lo de donde queman los niños, en la chimenea, que... Que de eso, que te acuerdas de ponerle tomate, charbaico. Bueno, sí, muy buenas, muchas gracias, Odolfo. Odolfo, ¿qué respuesta tienes a esto? Bueno, pues al señor Rodolfo le digo que de hecho siempre escribo con la izquierda. Poca gente lo sabe, o sea, si no, ¿cómo coño me va a dar para escribir 64 capítulos y pelármela al mismo tiempo? Disculpa. O sea, no daría abasto. Son 64 pajas en 2 días. Tengo que escribir con la izquierda por cojones. Y de hecho por eso me salen tan bien los libros. Bueno, ¿le parece si ahora paso a resumir las aventuras? En efecto, esto lo relacionamos mucho a continuación. Un breve resumen de las aventuras de Javi. Bueno, pues como he dicho en las tomas falsas, las aventuras de Javi tienen mucha similitud con mi libro anterior. Lo único que profundiza más en el personaje, el por qué está enamorado de su padre y siente hacia él más que deseo sentimental, más
un deseo carnal. Eh, cada vez que coincide en el pasillo es muy estrecho y por circunstancias de la vida Javi siempre es el que da el culo y su padre da la cuca. Eh, pero bueno, el libro comienza, le hago un resumen de las 2 primeras páginas, si le parece. El libro comienza Seguro que con nuestros Javi oyentes despertando. están encantados de escucharle más, pero no tenemos tiempo y pasamos de repente a resumen. Sí, cuéntenos, por favor. El libro comienza con Javi despertándose en la cama, cuya, Disculpe, o disculpe, sea, disculpe, cuya disculpe. Hemos tenido un problema de audio y se le ha cortado, parece ser. ¿Se puede repetirlo? sí, el libro comienza con Javi levantándose al lado de una mujer desnuda, despertándose, Joder. y cuya identidad no conocemos. No la conoce Javi y no la conozco yo, que soy el que escribe el libro. Eh, ella está dormida, está desnuda también, igual que Javi. Javi se despierta primero y ella continúa durmiendo. La cabrona ronca que parece una moto de esta de un cani y Javi está claramente erecto. Ella se despierta y lo mira y cree que está erecto por ella, pero no es así. O sea, Javi es homosexual e incestuoso. Evidentemente ella no es familiar suyo, no va a estar empalmado. Eh, entonces ella cree que es por ella y Javi sabe que es la típica reacción masculina por la mañana. Entonces rápidamente se levanta porque ella procede a abusar de él y hasta ahí puedo contar. Esta primera página quería un momento que quería desestigmatizar, ustedes me entienden, eh, la clara obsesión de que los hombres son siempre los que violan. Por supuesto, los hombres violan y mucho, pero las mujeres también pueden llegar a hacerlo. Con lo Y cual, esto es lo que sufre Javi en sus propias carnes. estamos hablando de un caso del síndrome de Electra, puede ser, ¿verdad? Pero Electra Gay, digamos, ¿no? Porque encontramos esto, el caso de un niño que se enamora de su padre. Sí, efectivamente, es un tanto extraño y de hecho he querido tocar un género que he inventado yo, porque no creo que ningún libro hable de eso, porque ya me lo decían en el colegio. Me acuerdo de mi maestro perfectamente. Me cago en el puto niño que ha vuelto a incendiar a la tortuga, está puto enfermo de la cabeza. Y a mí esas palabras me marcaron hasta el punto de que me he hecho escritor. Hombre, es normal que te marcase cuando esa tortuga era una tortuga ninja, era Miguel Ángel, quiero decir. ¿A quién no les sufriría eso? En fin, No, pero en mi defensa diré que estaba muy rica. hombre, claro que está rica, pero es una tortuga, maricón. En fin, creo que tenemos la última pregunta de uno de tus últimos seguidores. En este caso es Marta, una seguidora que nos ha contactado Pásame a su nuestro número WhatsApp. luego, ¿vale? Es mi hija y, a ver, o sea que te lo paso, que no te preocupes, que es mi hija, que te lo folles. Y a continuación pasaremos a unos tipos de preguntas para debatir con usted, que es usted un intelectual. Conectamos con la pregunta. Ay, María Josefo, ¿cómo te llamas tú, maricón? El patatita. Una pregunta muy rápida. ¿Tú usas pluma, un bolivín de esos todo guapo? ¿O eres de esos que en plan, que emborrona todo? Y, ay, que no me sé explicar. Bueno, te dejo que estoy fregando. Muchas gracias por escribir así. Y, y suerte con lo de tu operación de fimosis, que la cuentas también en el libro, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias, Marta. ¿Qué tiene que usted que responder? ¿Qué usted que responder? ¿Qué ante eso? ¿Qué usted que responder? O sea, ¿qué tiene que usted que responder ante eso? Sí, bueno. Una pena, no me acuerdo de la pregunta. Porque me he quedado con la de la operación de fimosis. Efectivamente, este libro lo escribí por eso, lo pone al principio del libro, en la post portada. Pone que debido a mi gran aburrimiento tras la operación,
escribí este libro. Ah, ya me acuerdo de la pregunta. Escribí este libro en el suelo, con el portátil en el suelo y desnudo, como ya he dicho antes, con el gato de mi abuela debajo de la rodilla izquierda, para no erectarme. Eh, entonces, lo de la fimosis, no erectarme, y las 64 pajas en 2 días, me cobró mucha factura. Y de hecho ahora no tengo miembro. Mi mayor excitación sexual es que me rocen suavemente en el trapecio con una pluma de un pájaro dodo. Hasta ahí contestada la pregunta. Escribo en el ordenador. Creo que sí, hasta ahí encontramos. En fin, antes de seguir nada, agradecerte infinitamente el haber contactado con nosotros para esta, bueno, videollamada, entre comillas, podríamos decir, este podcast. Le recordamos que estamos en Podcast y en la primera edición, que es un placer contar con usted. Ya veremos quién viene en nuestro próximo evento. Em, Creo que deberíamos de empezar ya con el test de psicología y mente. Le voy a hacer la primera pregunta que encontramos aquí. Pregunta, la estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos. ¿Qué piensa usted sobre eso? Tengamos un debate aquí usted y yo. Sí, bueno, en mi familia nunca se ha tratado bien a la gente con trastornos mentales. De hecho, yo me llamo Patatitas porque en mi familia es una tradición poner de nombre la primera palabra que dice el sujeto. Entonces, mi primo tiene un trastorno mental, es retrasado perdido, o sea, se mea encima. Y, y claro, no sabe hablar. Entiendo. Y entonces ahora mismo en su DNI pone que se llama Ah, García Jiménez. qué curioso. Entonces, sí. Y es cierto que mi familia debería cansar, o sea, cansar. Disculpe, es que yo también tengo De trastornos. hecho, es que Debería tengo una coincidencia con eso porque mi sobrino actualmente se llama Paco por la misma razón. Porque para llamar a sus hermanos le dijo Paco me y se le quedó Paco para siempre. Y luego, increíble que y esas luego, fueran exacto, luego está mi primo. Eh, Ay, que se me olvida cómo se llama mi primo. Eh, Mi primo Moreno, se llama Moreno. Continúe. Es que, ¿qué iba a decir yo? Mi primo es que hacía algo con gelatina. Porque el gel Me atina, parece a pero mí, ¿por qué? me parece a mí que usted no se está tomando muy bien, o sea, muy en serio este test. Eh, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Quiero decir, vamos a intentar hacerlo muy breve, que quede conciso nuestra opinión y que nuestros telespectadores, oyentes y mi prima Marta, como he dicho antes, nos puedan entender. Segundo, hablemos un poco de la pena de muerte. ¿Qué piensa usted de eso? Pues yo creo que no debería existir porque yo estoy condenado a pena de muerte por matar a una tortuga ninja. Me denunció aquella sucia rata y gracias a Dios que en España no existe la pena de muerte y por eso no me han podido encarcelar. Exacto. Soy un extraño caso porque normalmente nos condenan a prisión permanente revisable, pero como yo estoy condenado a pena de muerte y no se puede, puedo estar en libertad. Recordamos que a usted le acusaron de pena de muerte en Wisconsin, Oklahoma, ¿verdad? Por eso allí sí que te dijeron lo de la pena de muerte, pero tú hiciste la, la de Fliku Fluki, ¿no? Se llama así la estrategia. Y Así viniste a España, allí en la furgoneta de un mexicano, que además creo que fue la primera que pudo incluso ir por el agua desde Wisconsin hasta España, en agua con la... Esta. ¿No se mojó usted es. mucho en la rueda? No, porque el mexicano al que llevaba era bastante gordo y llevaba mucho comer y sin beber nada. Entonces, toda el agua que se iba metiendo a la furgoneta
con una pajita él la absorbía y no me mojé nada. Esto es increíble. Bueno, continuemos con la tercera y penúltima pregunta. Perdona, hay aquí una rana. La rata ya me la ha comido. La tercera es, ¿qué piensa usted sobre la inmigración ilegal? Bueno, como ha podido comprobar usted, yo vine aquí. Evidentemente el mexicano no tenía papeles para quedarse en España. Exacto. Y mucho menos yo, que soy de un lugar llamado Mundo, que está al lado de Albacete. Eh, y pues, muy bonito, la verdad. La inmigración ilegal, no tengo nada en contra. De hecho, estoy a favor de que todo el mundo sea ilegal. De hecho, yo... eh, imagínese que su bebé nace en España. Autom- automáti- Diga, diga. Automáticamente lo llevaría a vivir a otro país, haciéndole los papeles españoles, pero sin pasaporte. Entiendo su visión. Bueno, ¿Otra pregunta? antes de la siguiente pregunta, perdona, estaba mirando aquí la carta que me han pasado desde realización. Me dicen que... Sí. Me dicen que espera que está jugando el Madrid. Creo que ha marcado Ronaldo. Coño, Ronaldo en el Madrid. Claro, es que estamos viendo un partido de 2006 de Ronaldo el Gordo. Madre mía, qué penoso. Bueno, entonces no hacemos nada. Última pregunta. ¿Qué piensa usted de la igualdad? Lo de... Pues me parece No que... solamente entre hombres y mujeres, sino también, pues, entre personas normales y maricones. Pues... Bastísimo. Díganos. Es evidente que defiendo bastante la homosexualidad en mi libro Las aventuras de... Puesto que mi padre es gay y mi madre no existe. Es también mi padre y también es gay. Entonces, yo nunca conocí a mi padre y el tener dos padres y ninguna madre a lo mejor también es lo que me ha hecho llevar a pensamientos incestuosos con mis padres, vaya. Porque eh, en Xvideos hay muchos vídeos de tengo sexo con mi madre o mantengo relaciones incestuosas con un látigo Doy fe. y la mujer de mi marido, de su marido, la mujer de mi padre, joder. No se ponga nervioso. Pero no hay ningún vídeo de me follo a mi padre siendo yo un tío. Me parece ridículo, la verdad, Bueno, porque ante no sé. eso, perdóname que te corte. Pero he de decir que sí hay vídeos de esos. De hecho, alguna vez me he metido a ver algún vídeo tranquilamente. Rollo ayuda a mi hijo a ducharse. Y, o sea, un amigo mío me ha contado que te pasó eso. Y sin querer le salió un vídeo de un padre penetrando a su hijo. ¿No te parece eso excesivo? En cuanto al poco cariño que recibe ese hijo merece, no sé, unas palmaditas en la espalda por las notas, pero una penetración dura me parece... Bueno, hable usted. No, para nada. ¿Se está usted riendo de lo que he dicho? No, de hecho estoy manteniendo la compostura a Pues... pesar de que he ingerido 2 gramitos de crack. Pues... Juraría haberle producido algo de jolgorio, pero lo siento, sí, continúe. Vale, pues he de decir que la, la premisa está bastante bien construida, pero hay que cambiar un poquito de la frase. Que un padre penetre a su hijo no es excitante. Y usted debería darse cuenta porque lo espío por las noches, lo siento, es una declaración. Pero me sirve para No se preocupe la que... inspiración del personaje físico de Javi. Cállese que estoy No hablando se yo, joder, preocupe me que yo... tiene hasta los No, huevos en esta entrevista. En esta entrevista me tiene hasta los huevos. de No verdad me que... corte cuando hablo. Ahora te has callado, maricón. Pues digo que no se preocupe por lo de que me estaba vigilando, que yo firmé el contrato contentísimo, quiero decir. Yo, por no sentirme solo, lo que sea. Vale, pues, de hecho, cuando usted estaba viendo el vídeo, estaba erecto. ¿Espera una reacción mía o...? Se ha quedado. Espero una palabra. Continúe.
Perfecto, gracias. Pues Continúe, coño. que estuviera usted excitado de esa manera, me parece que no le hizo ver ese vídeo con malos ojos. Por lo tanto, volvemos, y me disculpo el tema de pregunta. La igualdad, todo el mundo debe ser igual a ojos de Salah, que es Que el Dios verdadero, por si alguien no lo sabía. podríamos decir que Salah es el dios de la igualdad entre humanos y peces beluga, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, no nos hemos dado cuenta, porque le hemos cambiado un poco la palabra, pero una palabra muy cotidiana que usamos se refiere a ese Dios, que es ensalada, que realmente, si nos remontamos siglos atrás, es el salada, refiriéndose a el Sadá da bendiciones y milagros a todo el mundo. Es increíble este, esta, este podcast, que recordamos que estamos en podcast. Y bueno, estamos ya a punto de finalizar la entrevista. Antes de nada, y probablemente por último, creo que no da tiempo a más, le pediría si puede cantar un poco, un trozo de la última canción que ha sacado. Creo que se ha confundido de persona, yo no canto, yo escribo libros. Bueno, pues si no tienen Las alma, aventuras de Javi, las odiseas de Javier, la Tusa, hombre, y no dejemos detrás la autobiografía de la de duquesa la de Alba, por duquesa de Alba, supuesto. por supuesto. En fin, le agradecemos Puede- mucho. disculpe. ¿Puedo decir algo de la autobiografía de la duquesa de Alba? De hecho, le iba a preguntar qué le parece la relación que tuvo con su último novio. Pues, de hecho, su último novio era yo con una careta. Y con una careta porque no querría que me reconociesen y que los medios de comunicación no nos dejasen tranquilos, vaya. ¿Me está diciendo que usted era la duquesa de Alba enmascarada? No, su amante. ¿Su mamante? Tú le También, mamabas. efectivamente, y he de decirle que para lo mayor que era y lo diantres mal que se conservaba, era muy buena en la cama. Porque Una pena que debía dar lo gusto. podíamos hacer, Un momento, dígame. debía de dar gusto poder tumbarse usted en el suelo boca arriba y que ella de pie, con las piernas abiertas, ya le tocasen, digamos, los trozos de salchichón, ¿me entiende? Bueno, era una mujer rica, entonces, y no tenía eso. Lo único que teníamos es que de vez en cuando yo me quedaba dormido y, y ella se ponía encima mío y me asustaba bastante porque las tetas no las tenía operadas, vaya. Y eran, a ver cómo explico yo esto, eran un nórdico. Cuando te caía en la cabeza tú levantabas 1000 capas antes de respirar. Pero a lo que venía yo, eh, era increíble el sexo con ella. Una pena que solo lo pudiéramos hacer una vez al año, porque cuando terminábamos le quedaba la recuperación de haberse roto la cadera. Podría ser entonces una similitud con el rey emérito. Efectivamente. ¿Está usted afirmando que cazó leones? O sea, tigres por elefantes. No, a ver, yo me refería a lo de cadera, a lo del sexo increíble. Bueno, lo siento, tenemos que darle paso ahora ¿cómo se llama? Manuel, No, le tenemos que dar paso ahora a Trevor, el actor de GTA 4, GTA 5, perdón, que lo tenemos aquí para entrevistar. Muchas, yo- muchas gracias, don Patatitas. Esperemos que siga usted triunfando con esta guía de libros. muchas gracias. Antes de nada, y sobre todo para cerrar la entrevista ya, ¿tiene usted pensado continuar con algún tipo de libro? Bueno, Sea breve, por eh, favor. pre- sí, preparen los grabadores, porque mi siguiente libro
va a tratar de cómo un ilustrador de enciclopedias puede llegar a masturbarse mirando un lapicero. Increíble, estaremos muy atentos. ¿Y no ha pensado usted en hacer un libro en braille? No, porque es muy complicado bailar al mismo tiempo que es... Podría ser muy curioso hacer un libro en braille y llamarlo como Teo a la granja, llamarlo braille, ¿sabes? Como podría ser curioso. En fin, dejamos... No lo veo. Él tampoco. Dejamos hasta aquí la entrevista. Muchas gracias otra vez por acceder a esta entrevista y ojalá tenerlo otra vez aquí en Podcast. A usted muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes y hasta mañana. ¿Podría pedir una última petición? Lo único que puedo hacer es pedir una canción para que la pongamos ahora para finalizar la entrevista. Ah, sí, quería la cabecera otra vez, por favor. ¿La de antes? Sí, es que me encanta. Espérate que Realización está buscándola. Vale, la tenemos. Mientras me despido, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo podcast. Hasta siempre. Adiós. Podcast. Lo bueno en verdad, tío. Me partió los jetes, man. Y llevamos aquí un huevo de tiempo, tío. Hemos hecho 40 minutos de grabación, creo. 33.